días, buenos días, tardes, noches. Aquí te vamos a hacer un problema sobre generador de corriente directa. Este es el problema. Un generador de corriente directa con excitación Chuno derivación, que es nuestro generador paralelo, tiene una resistencia de armadura de 0.02 ohms a 600 revoluciones por minuto. Lo primero que vamos a hacer es obtener su curva de magnetización de la siguiente tabulación. Aquí IF, que es nuestra corriente de excitación, lo tomaremos como el eje X de nuestra gráfica, que va a ser este, y a EA como nuestro eje Y, que va a ser este. Bueno, para hacer la curva de magnetización, pues vamos a poner las coordenadas una por una. Bueno, así nos quedarían nuestros puntos ya graficados, y pues solamente trazamos una línea desde nuestro origen uniendo cada punto. Esta sería nuestra curva de magnetización, y ya con esto ya pues la primera cosa que nos piden pues ya está resuelta. Bueno, aquí tenemos ya nuestro primer problema a calcular del ejemplo del mismo problema anterior que vimos al inicio. Es nuestro inciso A, la corriente total. Vamos a tener que sacar la corriente total que suministra la máquina, que es la corriente de carga, que es esta de aquí, IL, cuando gira 600 revoluciones por minuto, y el voltaje en terminales es igual a 120 volts con una resistencia F de 15 ohms. Bueno, lo primero que tenemos aquí, para poder sacar lo que es la corriente de carga IL, hay que tener en cuenta que IA es igual a IL más IF. Entonces nuestra IL va a ser igual a la corriente de excitación menos IA. Bueno, primero tendremos que sacar cuánto equivale IF. Bueno, la corriente de excitación es igual al voltaje terminal sobre la resistencia de excitación. Esto es igual a 120 sobre 15. Es entre 15. Es 8 amperes. Bueno, tenemos 8 amperes. Ahora hay que sacar cuánto equivale IA. Como no podemos usar esta porque no sabemos, porque lo que estamos buscando es IL y es nuestra incógnita, tenemos otra fórmula que es EA es igual a IA por la resistencia de armadura más el voltaje terminal. Bueno, para poder despejamos de IA y nuestra resistencia IA queda igual a EA menos el voltaje terminal sobre la resistencia de armadura. Esto es igual a 0,2. Entonces esto nos da menos 120 sobre 0.02, 300 amperes. Bueno, ya como ya tenemos cuánto equivale IA e IF, ahora ya IL era igual a IF menos IA.
Así quedaría. Y como no queremos un resultado negativo, pues lo podemos cambiar, ya que IA es mayor a IF. Entonces IL sería igual a la resta de 300 menos 8. Esto vendría siendo igual a 292 amperes de corriente de carga. Y este sería nuestro resultado del inciso A. Bueno, ahora nuestro último inciso, el inciso B. Tenemos la nueva corriente total, corriente de carga suministrada si la velocidad ahora es de 700 revoluciones por minuto. Y nuestro voltaje en las terminales va a ser de 144 volts y la RF va a ser de 18 ohms. Bueno, lo primero que tendremos que saber es cuál es nuestro voltaje generado debido al cambio de revoluciones por minuto. Con esto lo hacemos con nuestra famosísima regla de 3. Si tenemos que nuestro voltaje generado de 126 volts es con 600 revoluciones por minuto, entonces si queremos 700 revoluciones, lo que hay que hacer es 700 por 126 entre 600. Lo sacamos. Sale 147 volts. Entonces, nuestro voltaje generado para nuestras 700 revoluciones por minuto va a ser de 147 volts. Bueno, ahora pues como ya tenemos nuestro voltaje generado, usaremos las fórmulas que utilizamos anteriormente, tanto para sacar IA como para sacar IF. Como vimos, IF era igual al voltaje de terminal sobre RF. Esto es igual, lo pondremos abajo. Esto va a ser igual, nuestro voltaje es de 144 sobre 18 ohms. Nos da un total de 8 amperes. Ahora necesitamos sacar nuestra IA. Como ya hemos visto en una fórmula que hicimos, es nuestro voltaje generado menos el voltaje terminal sobre la resistencia de armadura. Esto es igual a los 147 que sacamos menos 144 volts de voltaje terminal sobre la resistencia de 0.02, que es la resistencia de armadura. Bueno, 147 menos 144 sobre 0.02 nos da un total de 150 amperes. Eso eran 8 amperes. Bueno, ahora para sacar la corriente total, la corriente de carga, IL, pues va a ser la resta de IA menos IF, que es igual a 150 menos 8. Esto es igual a 142 amperes. Y aquí ya tenemos nuestra corriente de carga. Esto sería todo por hoy. Ya este es nuestro último resultado. Ya, muchas gracias por el video. Adiós.